Buenos días, don Henry Osorto Canales, pero antes se me informa que el ministro de Seguridad ofrece una conferencia de prensa sobre la extradición esta tarde del expresidente Hernández. Tony Munguía con el ministro de Seguridad. Micrófono, ¿tienen otro ya alterno? Buen día, Renato. En estos momentos ha comenzado una conferencia de prensa del ministro de Seguridad y las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Inicia la conferencia de prensa en estos momentos. Vamos a tratar de dar las interrogantes. Con la salida del expresidente Juan Orlando Hernández, se queda desmantelado el cartel de los Hernández por un lado, y por otro, ¿cuenta realmente la Fiscalía de Estados Unidos con suficientes pruebas para que no retorne al país Juan Orlando Hernández Alvarado? Buenos días. Podemos informar en la relativa al proceso allá, pues ellos lo llevan y se dan los resultados del mismo, el debate que se va a presentar. Eso es lo que dirá las diferentes sentencias que se pueden dar, pero eso, como le repito, respetando al debido proceso, respetando también aquellos principios y garantías de nuestra Constitución. En este sentido, desde esta parte no podemos juzgar alguna parte, pero pues son ellos los resultados de ese juicio en esa nación del norte los que van a dirimir su probable o su estadía en ese país. El relativo, quería informarles también al retraso que tuvo el vuelo de la DEA. Va a venir hasta la 1 de la tarde y eso ha pospuesto nuestros planes, pero de una forma muy responsable. Desde ayer ustedes pueden ver que estuvimos ensayando relativo a todos los protocolos de seguridad que deben de darse, y se desarrolló esa actividad porque debemos hacer ajustes y también desarrollar otras elementos de información que recibimos, y también lo estamos tomando en cuenta. Queremos que el Estado responder de una forma muy certera, para que toda esta entrega y todo este proceso se lleve con éxito. Buenos días a todos. De esas detenciones, ministros, que se aproximan por el tema de extradición, ¿tiene que ver con el círculo que rodeó al expresidente Hernández? ¿Qué información tiene usted y qué adelanto podemos darle al pueblo hondureño? Gracias. Ahí vamos a reservar algunas cuestiones, pero seguramente derivarán en otros procesos. Pero, como les repito, eso depende de las instancias judiciales, tanto de nuestro país como de otros países que podrían suscitarse. Hay diferentes aristas que tendrán que abordarse en el futuro. Flavio Pavón, de hoy mismo. Buenos días, señor ministro. ¿Cuál fue la última conversación que tuvo con Juan Orlando Hernández? ¿Qué fue lo que dialogaron? ¿Cómo se encuentra él anímicamente y qué hay de cierto que ha perdido contextura, ha perdido peso? Bueno, por lo menos 2 micrófonos deberían haber ahí. Tan pobre es la policía que no tiene un micrófono adicional. Hay que recorrer 1 kilómetro para que el periodista le dé al ministro de Seguridad el micrófono. Qué deficiencia, qué deficiencia. Bueno, a propósito de estas preguntas, aquí tenemos la nuestra para esta mañana. Buenos días a la periodista Vivian Montoya, que ya está preparada para plantear la pregunta y alternar con todo lo que está sucediendo fuera de los estudios del Centro de Noticias Televicentro con nuestros panelistas esta mañana. ¿Cuál es la pregunta, Vivian? Muy buenos días, licenciado Renato, y a la audiencia de Frente a Frente. Esta es la pregunta que hemos preparado esta mañana. Más allá del color de las calcetas con las que durmió Juan Orlando Hernández su última noche en Honduras, ¿quiénes deberían quedar preocupados en nuestro patio con la extradición a Estados Unidos? La leo nuevamente. Más allá del color de las calcetas con las que durmió Juan Orlando Hernández su última noche en Honduras, ¿quiénes deberían quedar preocupados en nuestro patio con su extradición a los Estados Unidos?
Envíe sus opiniones a Frente HN para que después nosotros leamos sus comentarios. Muy bien, escuchemos unas dos respuestas más del ministro de Seguridad para que entremos en acción nosotros aquí. ¿Ha tenido él alguna petición personal, especial, que les haya hecho saber? Tenemos entendido que hace unos instantes también han estado aquí sus representantes legales y de su familia, a quienes se les permitió visitarlo en las últimas horas, y si en el transcurso de la mañana también van a visitarle, o ya en las últimas horas fueron las últimas visitas las que se realizaron. Sí, son las últimas visitas, porque recuerde que ya los protocolos de la ejecución de la operación van a ejecutarse dentro de pronto, en un lapso de 12 a 3 de la tarde, porque lleva unos procesos administrativos. También se le ha permitido, de acuerdo a sus derechos, pueda ser visitado por su familia, y pues programando ese tiempo de visita por sus familiares cercanos, según las reglas Mandela y las reglas de las personas que están en este estado. Se le ha permitido la visita de sus familiares en etapas. Él en su estado, pues, como repito, creo que iba inmersa la pregunta, es bueno, y se le ha permitido todo aquello que conlleven las reglas, porque así se lo permite. Recuerde que es una persona sujeta a extradición, no es propiamente una persona interna, de acuerdo a nuestras leyes. Les voy a rogar que sean puntuales en alguna pregunta, porque a veces se nos hace difícil por efecto del tiempo para los demás colegas. Ronnie Espinosa, de Confidencial. Bien. Yo aquí tengo unas preguntas que he preparado en los últimos minutos para nuestros panelistas, para quienes sepan. Pues me imagino que quien sabe de esto es el comisionado de policía en condición de retiro, Henry Osorto. ¿Por qué Carlos Eduardo Reina no ha estado ligado a la policía, ni ha sido policía? Aunque me decían comandante. Como comandante librete, que le decían librete. a usted. Armando Villanueva me bautizó así. Y no es reciente eso, ¿verdad? Es amigo de Armando Villanueva. Sí, sí. Hace muchos años. Así tiene que ser. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Como yo estoy formulando la pregunta, me gustaría que la Cámara 1 estuviera dirigida para mí. ¿Desde cuándo comenzó la contaminación? ¿Desde qué periodos? ¿Desde qué periodos comenzó la contaminación aquí de funcionarios públicos con el narcotráfico? Y ahí, ¿por qué se convierte Honduras en un narcoestado? Usted dirá, son como obvias las respuestas a esas preguntas. No, ya verá usted que no. No, yo creo que con esta vamos a tener suficientes insumos esta mañana con la primera. ¿Desde cuándo comienza a contaminarse la institucionalidad? ¿Desde cuándo comienzan a contaminarse los políticos? ¿Desde cuándo comienzan a contaminarse con los narcos los funcionarios públicos de Honduras? Pero yo siento que esa pregunta que apareció en pantalla es de las que más va a generar polémica. Vivian, por favor, si me acompaña en la lectura nuevamente. Claro que sí. Más allá del color de las calcetas con las que durmió Juan Orlando Hernández su última noche en Honduras, ¿quiénes deberían quedar preocupados en nuestro patio con su extradición a los Estados Unidos? Es la pregunta que tenemos esta mañana en el programa. ¿Y en qué momento es que Juan Orlando Hernández comenzó a vincularse con los narcos? En función de lo que dice la DEA, ¿verdad? Y yo le voy a trasladar la pregunta a mi invitado de la derecha. ¿En qué momento, en qué línea del tiempo
Ho empezó a traficar droga desde 2004. Ya me escucharon que lo dije una vez y lo repito hoy, que este hombre es inocente hasta que un juez allá diga lo contrario, o un jurado diga lo contrario en los Estados Unidos. Este hombre es inocente hasta que un jurado diga lo contrario en Estados Unidos. Pero siguiendo esas líneas de investigación de la DEA y de todos los argumentos para imputarle 3 delitos y solicitar a Honduras su extradición, es que yo me hago estas preguntas. ¿En qué momento, en qué línea del tiempo Ho empezó a traficar con drogas? ¿Y qué funcionarios le permitieron que traficara con drogas desde el momento en que él comenzó con esta actividad? Yo creo que son válidas, más allá de estar preguntando si durmió con calceta roja, negra, azul. Estas son las preguntas que nos conlleva el momento. ¿Por qué es histórico? Miren, ¿por qué es histórico? Es que yo escucho que dicen que es histórico este día. Es histórico este día porque siempre reclamamos los hondureños que no todos los presidentes de este país han sido honestos. No todos los presidentes de este país han sido honestos. Y nunca este país juzgó a un presidente. En las últimas 3 décadas, nuestros vecinos de Centroamérica nos demostraron que sí se puede juzgar a un presidente cuando comete ilícitos, cuando se tiene voluntad de cambio, cuando se quiere que un país no viva en la impunidad, cuando se quiere que el flagelo de la corrupción no carcoma la institucionalidad y no nos robe los escasos recursos que el país genera con nuestros impuestos y los que consigue de los países amigos y de los organismos multilaterales. Se puede encerrar a un presidente si se le comprueban ilícitos. Y algunos países nuestros, pequeñitos, más pequeños en territorio que nosotros, lo lograron. Y aquí reclamamos, ¿qué corona tiene un presidente de Honduras que no pueda ser juzgado? ¿Qué corona tiene un presidente de Honduras que en el ejercicio de su actividad nadie hable de él? Y cuando termina su actividad, mucho menos. Es cierto que la justicia no la está haciendo el país en este momento para indagar si Ho cometió ilícitos o no, sino que la justicia la está haciendo otro país, que es el país que le imputa 3 delitos. Y que por primera vez un presidente de Honduras se ve comprometido en su comportamiento ético y moral y como gobernante con esto que le está pasando a Ho, que hoy va en avión extraditado a los Estados Unidos para que allá un tribunal lo juzgue. Por eso es histórico el día. Por eso es histórico. Porque estamos viendo por primera vez al primer mandamás en la historia de Honduras estar siendo juzgado. Vergüenza nos debería dar, no por nosotros, sino que por una justicia extranjera. Entonces, yo hoy hago a un lado el color de las calcetas con que durmió Ho y el desayuno que hizo Ho, y que si la esposa le llevó el desayuno o si se lo hizo a un policía ahí, para preguntarnos estas cosas. Hasta tosiendo está ya Henry Osorto Canales. Pero como tengo un compromiso comercial, primero el compromiso comercial e inmediatamente Carlos Eduardo, Reina y Henry Osorto Canales aquí en Frente a Frente. Noticias, y estos son los titulares. Honduras hoy, Ramón Savión, expresidente Hernández, está preparándose para lo que viene. Congreso Nacional ha derogado por unanimidad ley de la sede en Honduras. Oficial, estos serán los 2 abogados que defenderán al expresidente Hernández en Estados Unidos. Juramentan a Amable de Jesús Hernández como director interino del INJUPEN. Y una buena noticia, Orgullo Catracho, científico hondureño Héctor Ramos, galardonado por Universidad Católica de Chile. Estas y otras noticias usted puede ampliarlas en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos
de todo tipo, tarjetas de crédito, débito y recargable. Plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Damos lectura nuevamente al tema de esta mañana. Más allá del color de las calcetas con las que durmió Juan Orlando Hernández su última noche en Honduras, ¿quiénes deberían quedar preocupados en nuestro patio con su extradición a los Estados Unidos? Envíe sus comentarios y dentro de unos minutos estaremos leyendo sus opiniones. Continuamos. Muy bien, Carlos Eduardo Reina. ¿Cómo deberíamos valorar este día en la historia de Honduras? Es una combinación este día de vergüenza histórica, pero también de relativo júbilo del pueblo, porque ve justicia donde debía haber habido hace mucho tiempo. Juan Orlando no debió ni de reelegirse como presidente de la República. Juan Orlando manchó, humilló y violentó todos los valores que debe de contener la magistratura de la presidencia de la República. Y hoy el castillo de naipes se ha derrumbado. Y viendo su pregunta, yo quiero hacer una reflexión y me puede corregir el comisionado. ¿Qué pasa cuando capturan al jefe de un cartel del narcotráfico? El cartel no desaparece. Es sustituido. Aparece otro. ¿Quién va a quedar dirigiendo ese cartel que dirigieron ya por varias décadas la familia Hernández? Estoy seguro que son del Partido Nacional. Eso es lo único que tengo seguro. Y eso es lo que debe de preocuparnos a todos. Que la lucha de la DEA y de todas las instituciones de seguridad no se concentre en combatir a un cartel, que se concentre en evitar el tráfico de drogas. Porque yo le quiero decir, por más que capturan y capturan capos, sigue llegando la misma cantidad de droga a Estados Unidos y siguen consumiendo 50 millones de norteamericanos cocaína. Ese es el problema de fondo. Entonces, hoy, 21 de abril, quedará marcado en la historia. Tuvieron que venir de otro país a hacer justicia en Honduras. Eso no nos gusta. Y usted lo decía hace un momento, Renato. Eso es motivo de vergüenza. Pero es mejor que se ocurra de esta forma a que no ocurra. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como hondureños? Generar condiciones de que Honduras tenga un sistema judicial con tal libertad y con tal capacidad y transparencia que pueda juzgar a quien sea en su territorio, independientemente de la investidura que tenga, porque nadie debe estar sobre la ley. Y miren cómo son las ironías de la vida. ¿Cuántas veces decía en cadenas nacionales Juan Orlando, nadie está arriba de la ley? El que estaba vinculado con el narcotráfico, el que violó la Constitución, el que vendió la soberanía nacional, que ayer el Congreso Nacional acertadamente ha parado esa violación a nuestra soberanía. El que hizo fraude, hoy va para Nueva York. Yo no creo que haya dormido, así que la pregunta no debería ser con qué calcetas durmió, sino con qué calcetas pasó la noche, porque ha de ser una situación en lo personal difícil. Pero como dijo Amado Nervo en su poesía, él fue el arquitecto de su propio destino. Nadie lo forzó a meterse, a agarrar dinero de aquí y de allá. Eso, la vida pasa factura. Y hoy miremos hacia el futuro. Miremos que la actual administración tenga éxito. Esperemos que el gobierno, que ya se siente el cambio, que ya se siente que estamos gobernados por decencia, estamos gobernados por una presidenta que no nos avergüenza presentarla ante el mundo, genere condiciones en Honduras para que así como hoy defendimos el territorio nacional, preservando la integridad de los 112.492 kilómetros, ayer que el Congreso derogó la ley de sedes, también seamos capaces ahora de abrir nuestro país a la inversión extranjera en condiciones de respeto a nuestras instituciones, a nuestra soberanía y sobre todo que sean inversiones que generen que los excluidos puedan participar. Bueno,
como yo conozco, uno aprende a conocer a los entrevistados. Uno aprende a conocer a los entrevistados cuando le responden directamente la pregunta, cuando se extravían con la respuesta, cuando le meten colitas a la respuesta. No estoy hablando de usted, simplemente estoy diciendo, aprendemos a conocer la personalidad de cada entrevistado. Yo les pediría hoy que para hacer más dinámico esto, yo como moderador tengo la obligación de interrumpirlos para repreguntar si en algún momento de una respuesta cabe la repregunta, aunque a mí me gusta escuchar la respuesta completa del entrevistado. Pero les pediría hoy por dinámica que si quieren interrumpir un juicio para complementarlo, para rebatirlo, lo hagan con la mayor naturalidad del mundo. ¿Entendido? De acuerdo. Ok, ¿entendido? Cuente con eso. Listo. Cuento con eso, porque sé que el comisionado Henry Osorto tiende a extenderse en las respuestas también. Yo conozco las fortalezas en las respuestas de cada uno de ustedes y conozco sus debilidades desde la perspectiva periodística. Cuando uno hace una pregunta y quiere la respuesta cabal a la pregunta. Un sí o un no. Pero con argumento. Al punto. Es que este hombre dice, hace algunos minutos lo escucharon, que el cártel de los Hernández está compuesto solo por nacionalistas, dice. Eso fue lo que dijo. Que quien lo sustituirá seguramente es de ese partido. Yo le entendí que el cártel de los Hernández es de los nacionalistas. ¿Usted cree que el cártel de los Hernández solo es de los nacionalistas? Bueno, para que ampliemos más, me voy a extender para que se entienda el tema, porque si me voy al punto, nadie lo va a entender. Complementándole la respuesta aquí al compañero Reina, bueno, un cartel, en este caso de drogas, que se dedica al tráfico de drogas, que hoy está siendo extraditado un miembro, Juan Hernández no era el jefe, él era el chichincle, el acomodín político que ponía las piezas estratégicamente a nivel gubernamental. Dicen que él comenzó con esta actividad del 2004. Eso es lo que he escuchado de esos expedientes. Correcto. El 2004 se inicia la investigación por parte de la DEA, que es donde se abre una investigación, porque ya hubo una introducción de drogas hacia aquel país. Por eso se abre la investigación. Pero antes del 2004, él conformó una estructura. Usted para crear este canal entró en vigencia un día, pero ¿cuánto tiempo ustedes gastaron para poderlo construir? Entonces hay que ver el tiempo hacia atrás también. Y aquí ellos empezaron no como un cartel que se dedicaba directamente al trasiego hacia Estados Unidos. El político siempre ha sido un mandadero de los narcos. Una vez yo lo dije en este programa, que los mandaderos de los narcos eran los políticos, por eso lo decía. Porque en este entonces esta gente empezó cobrándole, extorsionando a los grupos que se dedicaban al trasiego de drogas, cobrándole una tarifa por cada paso de cargamento. Pero al final ellos fueron constituyéndose y viendo que tenían el poder. ¿Por qué tenían que cobrar? Si ellos eran los jefes, eran los políticos que Panamá ponían el ministro de Seguridad, el de Defensa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y todo un staff. Está hablando de Juan Orlando y Tony Hernández. Claro. Hábleme con nombres para entenderle, ya que usted pidió un poquito más de tiempo para que lo comprendamos, hábleme con identidades para entenderlo. Estamos hablando de este cartel específicamente, pero recordemos que ellos operaron, tienen 18 años de estar operando, y cuando operan, ¿cuántos gobiernos han habido en 18 años? Desde el 2004, ¿quién estaba en el 2004, camarada? Maduro. ¿Después quién? ¿No? Mel. ¿Después de Mel? Pepe. ¿Después de Pepe? Hoc. ¿Después de Hoc? Y después doña Xiomara. Ahí termina el ciclo de esta personalidad delictiva que hoy va a ser extraditado. Entonces, y aquí un cartel no se compone solo por nacionalistas, falso. Aquí ha habido una combinación. En el bajo mundo del narcotráfico no hay carteles rivales. Para que entendamos esto. Todos se complementan unos con otros. Cuando un cartelito está en riesgo y el otro tiene la información que es perseguido, ellos hacen cruce de información. Y cuando alguien necesita logística, como decir, el grupo de sicarios o el grupo de vehículos que va a trasladar la droga y si no lo tiene, el otro grupo se lo presta. Entonces, aquí hay
un intercambio de información y yo sé que esto lo maneja la DEA, pues. Pero, lastimosamente, Honduras por eso es que se convierte en un narcoestado, porque el político se encargó de ir poniendo piezas en toda nuestra institucionalidad para que esto tuviera un eco a lo que hoy tenemos, un narcoestado, un estado fallido, el país más violento del mundo, y continúa porque aquí hoy se va hacia Estados Unidos. Vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Usted lo que me está diciendo, lo que yo entiendo que usted nos está diciendo hoy, es que el cártel de los Hernández, como usted le denomina y como lo denominó Carlos Eduardo Reina, se fue nutriendo desde el 2004 en los sucesivos gobiernos. Exactamente, ha sido protegido y apoyado por las altas figuras gubernamentales, porque para trasladar un cargamento de droga, Renato y el pueblo que nos ve, para que sea trasladado desde Colombia hacia Honduras, Honduras estratégicamente está ubicado en el centro de la ruta y es aquí donde ellos tienen el centro de operaciones y especialmente, ojo, San Pedro Sula, pero San Pedro Sula es una gran ciudad, pero la convirtieron en una ciudad más violenta, donde se roban 20, 30 vehículos diarios, estos carteles, secuestros y todo. Entonces, ellos convirtieron a esta ciudad de almacenamiento, de descanso y todo. Sí, pero paremos ahí para seguir con la línea del tiempo. Sí. Usted comenzó desde el 2004 y preguntó quién era el presidente. Sí. Para usted, ¿cómo fue el gobierno de Maduro? ¿Complaciente con los narcos o combativo con los narcos? Fue donde se fortalecieron los carteles. Ahí se empezaron a fortalecer, fue donde los ministros en ese entonces se repartieron el territorio, lo dije una vez, por eso me separaron de la policía. Estando en la policía yo le dije que debían repartir el territorio. Me está hablando del 2004. 2004, pues si estamos hablando, ellos tomaron posesión del 2002 al 2006, ¿de acuerdo? Lo que es el gobierno de Maduro, él nombró sus ministros, un ministro y viceministro de seguridad. Entonces, fue donde se fortalecieron estos carteles, donde les dieron luz verde, como decimos, para que trabajaran a diestras y siniestras, pagando una tarifa a estos funcionarios. ¿A qué funcionarios? A los de seguridad, defensa. Cuando estamos hablando de un engranaje de justicia, estamos hablando de todo. Fiscales, jueces, policía, fuerzas armadas. ¿Por qué? Para que pueda entrar la droga. Si viene por el espacio aéreo, hay que apagar el radar. Usted me está diciendo que el ministro de Seguridad y viceministro de Seguridad en ese 2004 recibían comisiones de este incipiente cartel. De los 10 grupos que estaban trabajando en ese entonces, que estaba Don H, Los Cachiros, El Rojo y todos los grupos que nosotros ya conocemos, que ya están en Estados Unidos, cada quien tenía un grupo de operaciones, pero trabajaban para el mismo cartel. Porque estos políticos solo son pasamanos de la droga y lo que dejan en Honduras no es inversión, como ellos decían, que están desarrollando el país, lo que dejan son muertes. Por eso hoy en día, Honduras, tenemos una juventud totalmente contaminada, dedicada al consumo. Entonces, ahí comenzó la actividad de la familia Hernández para ustedes, en el 2004. Legalmente, la investigación continuó porque ya habían hechos que se demostraban que ellos eran partícipes del trasiego de droga hacia Estados Unidos. Antes del 2004. El 2004 empezó la investigación, pero para que usted empiece a operar, antes usted tiene que formar su equipo. Ok. ¿No? De 1 año, 2 años antes, se arma el equipo y cuando ya se tiene la estructura, empieza usted ya a la competencia o al trabajo para la cual eligió su equipo. Ok. Usted me habló de ministros y viceministros que en el 2004 recibían dinero de los carteles. Correcto. Y estos ministros fueron los que contaminaron nuestra policía, porque ellos fueron viendo la debilidad de los oficiales. Yo digo debilidad en este sentido porque se acomodaron al Dios Pisto, que los asignaban en los puntos claves, como en La Mosquitia, Colón, Atlántida, Cortés, Copán o Cotepeque, que es el corredor exactamente de la droga, y usted puede ver en esa franja, en ese mapa, totalmente roja, y la sorpresa es de que hay algunos que todavía se mantienen en esos puestos. Y para irse fortaleciendo, ¿a quienes más sobornaban estos carteles?
que ya funcionaban en el 2004, incluido, y yo digo carteles porque en este momento Henry Osorto me está diciendo que la familia Hernández era un cártel ya antes del 2004. ¿Los militares se mantenían al margen? No. ¿O también fueron embarrados? Aquí los militares nunca se han mantenido al margen. Ellos siempre han estado al pie de la bandera. Recordemos que son los vigilantes de las fronteras de nuestro país, de nuestra soberanía, aire, tierra y mar. Si usted controla la frontera, aquí en Honduras no cayera ni una avioneta, no pasara ningún kilo por ninguna de nuestras fronteras terrestres, ni puntos ciegos, porque todos son cubiertos por nuestra infantería. Pues. O sea que los militares desde esa época y quizá antes protegían carteles en Honduras. Ese es el problema, que nuestros soldados, hablando de Fuerzas Armadas, se olvidaron de lo que dice la Constitución de la República. Se acomodaron al político delincuente que los va a ascender a general y le taconean a ese narco que los tienen en esos puestos. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que liberarlos. Si nosotros queremos la funcionabilidad de nuestras instituciones, apeguémoslos a la ley, no al hombre ni a la mujer, porque veo que llevan el mismo patrón, haciéndole el saludo a un montón de personas que están aún conectadas con el narcotráfico. Para no quedar atascados en esta línea del tiempo. Entonces, si mal no recuerdo, usted dijo hace poquito que la gran corrupción con los narcos de los políticos hondureños comenzó en el 2004. En 2004, porque ya entró el engranaje meramente gubernamental, donde un político se encargó de, como decimos, de ir cabildeando al amigo político que está en X o Y secretaría, para de esta forma formar, como se llama hoy, un narcoestado, porque las instituciones están, pero la funcionabilidad es para el narcotráfico. Usted puede ver ahorita, se llevan a Job, pero los 75,000 muertos que han habido desde este periodo a la fecha, ¿quién ha hecho justicia por ellos? Ok, miren que tengo a un político aquí, a un joven con mucha experiencia e inteligente para que me haga su análisis de lo que me está diciendo Henry Osorto. ¿Cómo comenzó la cooptación de los narcos a la institucionalidad hondureña a través de los políticos? Terminó la época de Maduro, vino la época de Mel Zelaya. ¿Se debilitó estos carteles o se fortaleció, siguió incrementándose el poder de estos carteles en el periodo de Mel Zelaya? La respuesta está el día de hoy. Es extraditado uno de los políticos que logró, creo, el cargo más alto como político, ser un presidente, pero aunque ilegal, no sé si hubo fraude o no hubo, pero como quienes manejan toda esta corrupción son estos narcos. Aquí no hay que engañarlos, aquí no hay presidente que el narco no decida. Quien decide, los diputados y los presidentes son los que están atrás del trono. Camarada, lo digo con conocimiento para que nosotros como pueblo vayamos despertando. No me está respondiendo la pregunta. Le pregunté si estos carteles que usted dice se fortalecieron en el tiempo de Maduro por la colusión que afirma usted hubo con el ministro y viceministro de Seguridad, siguieron fortaleciéndose en el periodo de Mel Zelaya. Es mi pregunta. Continuaron hasta el día de hoy. Entonces, hubieron, ¿cuántos años? 18 años que ellos hicieron lo que quisieron en nuestro país. Y ahí están, tal vez algunos han actuado pasivamente. No, tampoco me está respondiendo a la pregunta. Mi pregunta es si el Estado, controlado políticamente en ese momento por Mel Zelaya, también colaboró, facilitó y ayudó al crecimiento de estos carteles. Esa es mi pregunta, clara. Hubo fortalecimiento, porque no hubo capturas, no hubieron nada, la cantidad de drogas siempre pasó, la cantidad de muertos en Honduras permaneció, la distribución de drogas en Honduras permaneció, el robo de vehículos permaneció. Entonces ha habido una confabulación de la clase política. Aquí yo no estoy hablando con sesgos de X o Y partido, estamos hablando del político hondureño y aquí van todos en el mismo canasto. Porque aquí hay que decir las cosas, porque si queremos liberar a Honduras de esta carga criminal que nos tiene, primero los vamos a liberar de los políticos que aún se conservan en el poder. Hablando de diputados, pues usted ve ese Congreso, veo ahí unos diputados que se mantienen reunidos con los carteles aún. Veo diputados
que dictan la agenda legislativa de acuerdo a lo que le ordena el capo. Aquí no es el pueblo. Felicito la derogación de esa ley de las sedes. Perfecto, muy bien. Vamos por buen camino. Vamos a irlos debilitando a estos narcos porque están fortalecidos. Estos narcos no crean que están muertos, son como el garrobo, que si usted le quiebra la cola al garrobo, vuelve a echar la colita. Entonces, hay que tenerlos a mecate corto para que vayamos sacándolos ya del contexto de toma de decisiones de país, porque creo que Honduras se merece lo mejor como pueblo. Sigamos la línea del tiempo. ¿Quién sucede a Mel? Sucede Pepe Lobo. Pepe Lobo. Se paró. Valóreme en el periodo de los 4 años de Pepe Lobo, si se debilitaron o se fortalecieron más estos carteles, incluido el que hoy estamos debatiendo. Cuando Pepe Lobo fue presidente, Juan Hernández fue presidente del Congreso, para que vayamos entendiendo la dinámica. Y cuando Pepe fue presidente del Congreso, Juan Hernández era el secretario. ¿Va bien? Entonces, lastimosamente, Pepe nunca mandó como presidente. Quien mandó fue Juan Hernández. Y si él quiere, puede darle la línea para que, si tienen alguna duda, para que me pregunte algo. Entonces, quien estuvo detrás de todo esto fue Juan Hernández. Yo asumo que cuando usted habla con tanta certeza y seguridad es porque conoce bien a esta gente. Entonces, y su funcionamiento, porque usted era un alto oficial en la policía. Asumo que cuando me está hablando es con conocimiento de causa. Afortunadamente. Me dice que en el gobierno de Pepe Lobo quien mandaba era Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso, y no el presidente del Ejecutivo, que era Juan ahí donde se incrementa, ahí es donde se fortalece aún más los carteles, se mantiene el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Es más, involucran a familiares de Pepe Lobo porque está preso el hijo de Pepe Lobo, ¿no? El hijo de Pepe Lobo es Fabio Lobo, ¿no? Por narcotráfico. Entonces, él involucró a todo mundo, involucró, porque creía que de esta manera se iba a blindar para evitar lo que el día de hoy se está haciendo, pero creo que le falló el cálculo, porque es aquí donde nosotros los que somos criminólogos nos damos cuenta que no hay crimen perfecto, siempre hay una falla técnica y es aquí donde él falló con su línea de tiempo y nunca esperó porque pensó que tenía un control total, tenía fuerzas armadas, tenía policía y todo. Ya no le voy a preguntar de los 8 años de él porque es obvia la respuesta. ¿Y ustedes qué hacían como policías activos? ¿La dejaban pasar o recibían sus rajitas de todo ese tráfico que ustedes miraban, que pasaba enfrente o al lado de ustedes los policías? Cuando uno da una entrevista de esta, Renato, y usted me está haciendo preguntas concretas, mis respuestas son concretas. Pareciera que fuera fácil saberlo de la forma que yo lo sé. Esto me ha costado años. Yo estuve desde que era subteniente, he sido una persona muy dinámica, que he trabajado y afortunadamente tuve la oportunidad de estar en todos los departamentos. En Empira, con el riesgo que no tenía bicicleta, pues. Por eso hablo con fundamento. Solo permíteme que yo creo que la pregunta en este momento no era en el momento adecuado. No era en el momento adecuado. Se la voy a repreguntar y a reformular más adelante. Ya le digo por qué. Porque voy a resumir lo que nos ha dicho. Nos ha dicho usted que en el 2004, con los ministros y viceministros de seguridad que habían... Y todos los que han habido. Hacia atrás y hacia adelante. Hacia adelante, ok, así es. Sin excluir a nadie. Y directores de policía de frontera, directores de policía, comandantes de brigada de batallón, comandantes de fuerzas armadas, comandantes de fuerzas navales y todo un staff. Aquí no crea que esto es sencillo. Creo que es una persona muy inteligente, Job. Logró lo que ningún narco ha logrado en el mundo, controlar el Estado por 8 años. Yo digo que por 8 años siendo presidente, pero él controlaba siendo presidente del Congreso y siendo secretario, o sea, 16 años. Estructuró esta gran mega grupo de criminales que aún están en el poder, son los que están tomando decisiones por nuestro pueblo y es aquí donde hacemos el llamado al pueblo y al Congreso que urge sacar a la Corte Suprema de Justicia, urge sacar a este fiscal general. Ok, eso es otro tema, que si quieren lo abordamos más adelante, pero... Siguiendo esa línea del tiempo, usted me dice, aquí comenzaron a fortalecerse los cárteles hondureños.
y siguieron fortaleciéndose en los sucesivos gobiernos, sin excepción alguna. Así es. Me dice claro. Henry Osorto Canales. Ok, no es cierto que aquí hemos hablado muchas veces de la cooptación de nuestras instituciones, de la cooptación política, partidista, porque está bien, los políticos son los que llegan a dirigir las instituciones, pero para servir. Pero cuando esas instituciones son politizadas al extremo por los políticos, es donde se arruinan. Y cuando esas instituciones politizadas están al servicio de las redes criminales, entre ellos los narcos, es donde surge la tragedia que tenemos en Honduras. Y aquí es donde queremos la opinión de un político que yo puedo decirlo, que meto las manos al fuego por él, que puede tener muchas debilidades, pero que sé que no está vinculado con la narcoactividad. Y por eso creo que tiene el derecho y los valores para hablar sobre este análisis que me dice aquí Henry Osorto, de cómo a través de los políticos, los narcos fueron politizando y cooptando la institucionalidad y arruinando al Estado de Honduras para tenerlo como lo tenemos. Carlos Eduardo Reina, después de la pausa comercial. Bueno, incluido yo, estoy con la expectativa de escuchar a Carlos Eduardo Reina sobre esta exposición que nos hace el excomisionado de la policía Henry Osorto Canales y la línea del tiempo de cómo los carteles de la droga comenzaron aquí a fortalecerse a través de políticos. Así comenzó la cooptación por los narcos de nuestras instituciones, a través de políticos. Carlos Eduardo. Gracias, Renato. Y es un tema tan complejo que requiere la mayor seriedad profunda. Claro. A mí me enseñaron muy joven que es importante distinguir los diferentes matices que hay en todo grupo social. Una persona que no sabe leer y escribir, si llega a una biblioteca, va a creer que todos los libros son iguales. Y no son iguales todos los libros. Una cosa es la Biblia, otra cosa es el Manifiesto Comunista. Pero si no lo sabe leer, piensa que son iguales. Por eso, generalizar no es correcto. Porque yo estoy seguro que hubieron militares que colaboraron en el tráfico de drogas, pero que no todos los militares estaban involucrados. Hubieron policías que participaron, pero no todos los policías traqueteaban, como dicen en el bajo mundo. Le pido a la producción que me divide la pantalla para que se mire el rostro, porque algún gesto de él va a demostrar si asiente, si acepta o no lo que está diciendo Carlos Eduardo. Es evidente que habían políticos como el que hoy se llevan extraditados que estaban en el tráfico de drogas, pero no todos los políticos participan en el tráfico de drogas. Entonces es importante distinguir las diferencias para no caer en la generalización. Es como que diga, hay periodistas que han actuado de manera incorrecta, pero no son todos. Y yo igualmente creo que usted es de esos periodistas correctos, éticos y morales. Entonces, tenemos que entender que la actividad del narcotráfico aquí y en la China es una actividad fuera del esquema legal, es una actividad bajo tierra, es una actividad que hacen sus movimientos bajo y que pueden captar a alguien en la aduana que les ayude a pasar, a alguien que les baje el interruptor a los radares, etcétera, etcétera. Y eso es lo que fue ocurriendo desde el 2004. Se empezaron a meter en ese tema, pero ¿cuándo el Estado de Honduras se vuelve narcoestado? No en el 2004, no en el 2006, se vuelve un narcoestado después del golpe de Estado que permitió, que tuvo una explosión de narcotráfico, como dijo el Departamento de Estado en el año 2012, fue una especie de fiebre del oro por la cocaína, lo que pasó en Honduras. 2012. Y ahí creció las muertes. Recuerden que la curva de muertes en Honduras llega a su máximo expresión en el año 2013-2014, que llegamos a ser país que tenía tanto a San Pedro Sula como Tegucigalpa entre las 5 ciudades más violentas del mundo.
producto de toda esa degeneración. Y se constituye el narcoestado cuando desde la máxima magistratura, apoyado por diferentes sectores leales a quien hoy ya no le son leales, porque no hay que olvidar que le han dado la espalda a Juan Orlando, muchos de los que él puso ahí, cuando desde arriba el Estado empieza a funcionar y a permitir y a tolerar el tráfico de drogas de un cartel o de varios carteles. Entonces, no es, recuerden, el narcomenudeo es bajo, el tráfico de drogas es por puntos ciegos, es por avionetas que caen en lugares donde no hay aeropuertos, todo eso fue cambiando a un estado donde desde el poder se protegía. Solo permítame interrumpirle como interrumpí a Henry Osorto Canales. Me parece que ya, antes que terminemos este programa, vamos a profundizar en eso. ¿Cuándo nos convertimos realmente en un narcoestado? ¿En qué momento es que nos convertimos en un narcoestado? Solo permítame disentir de una área que usted me está hablando. Mire, el hecho es que aquí yo quisiera que analizáramos sin sesgo político esta situación. Este hombre me dice que los carteles comenzaron a fortalecerse en el 2004. Y desde el 2004 comencé a ver trazas de narcoavionetas de Sudamérica hacia Honduras. Y vi que en el 2006, que en el 2008 se iban incrementando esas trazas. Es decir, lo que dice Henry Osorto Canales, esto desde el 2004 o un poco antes del 2004 no ha parado. Esas son las gráficas que yo veo frecuentemente de la DEA, de lo que ha sido la historia reciente del narcotráfico en Honduras. No hay gobierno que se salve en cuanto al incremento de las narcoavionetas por esta región, porque se lo toleraba la institucionalidad de Honduras. Y quiero darle un tic en relación a lo que expone Renato. Sí. Ninguna avioneta va a despegar del laboratorio hacia Honduras si no tiene la venia estatal. Si un policía o un comandante de batallón no está de acuerdo, no se arriesgan a perder el cargamento, porque eso es dinero para ellos. No les regalan. Entonces ellos tienen que tener, cuando ellos vienen con las trazas, es porque tienen todo mundo cuadrado, empezando por el presidente hacia abajo. Entonces, por eso es que nunca capturan a los pilotos. Antes que siga Carlos Eduardo Reina, comparto con él que no todos los militares ni todos los policías de Honduras estaban al servicio de los carteles o han estado al servicio de los carteles. Pero el silencio se convierte en cómplice. ¿De qué sirve que no agarren? Pero si se cae y el comandante... Entonces usted fue cómplice, porque cuando esto pasaba no dijo nada. Yo no fui cómplice, yo denuncié. Usted lo dice hasta ahora. No. Hace 3, 4 años, 5 años. 2006, estando activo, y cuando yo era comandante, que fui comandante en Olancho, yo desarticulé 25 bandas de sicariato. No, pero nunca. Públicamente usted enfrentó a toda la institucionalidad como policía activo desde el periodo que estamos hablando. Lo que pasa, Renato, que aquí hay un ser, quiero decir, hay un cerco mediático que controlan los narcos, porque hay periodistas pagados por narcos. Sí, pero no le eche la culpa a la prensa. Le digo yo para que vea que cómo funciona esto. Lo que hoy sale a luz es porque hoy no lo pueden controlar. Usted desde la línea del tiempo que me dice, yo no lo escuché hablando de que habían narcos en Honduras, no lo escuché hablando de que habían policías vinculados con los narcos, políticos vinculados con los narcos, militares vinculados con los narcos. Yo lo escucho hasta hace unos 6 años. Que usted la experiencia la va agarrando y el conocimiento lo va almacenando. Uno va tomando una cosa, tomando otro, y cuando cuenta usted ya tiene todo un esquema. Es como decir, la DEA empezó a investigar a Hawk el 2014, pero hasta hoy, hace un mes, 2 meses, lo pidió en extradición porque ya tenía todo un expediente completo. Mientras tanto, antes ellos no decían nada, porque aún se está armando, porque no es fácil armar una investigación de crimen organizado. Es lo más difícil. Párese ahí y démosle la oportunidad a Carlos Eduardo, porque él también estaba desarrollando su idea de cómo los narcos fueron cooptando políticos y la institucionalidad de Honduras. Entonces, cuando yo le digo a usted que hubo un momento histórico, que fue el 2009, el golpe de Estado,
que desató muchas fuerzas contenidas y que permitió que lo que se controlaba relativamente se abriera, se expresa en esta gráfica que presentó el Departamento de Estado. Si podemos acercarla, por favor. Ahí usted ve cómo era el tráfico de drogas de Sudamérica hacia el norte en el periodo del 2005-6 hasta el 10. La mayoría de vuelos iban aquí a la isla de la Española, donde está Dominicana y Haití, y a Honduras venía esta cantidad que venía a la costa norte. ¿Qué pasó después del golpe de Estado? Pasó esto. Esto lo presentó el Departamento de Estado, no es Carlos Eduardo que se puso a hacer en Photoshop. Mire, todo lo que iba para allá se vino para acá, para Honduras. ¿Por qué? Porque llegó al poder el que venía construyendo esos vínculos. ¿Y por qué llegó al poder? Porque el golpe de Estado se lo permitió. Y fueron tolerantes muchos sectores nacionales y extranjeros a dejarlo llegar al poder y hacer lo que quisiera con tal de que Libre no ganara, porque Libre se consideraba una amenaza porque eran ñángaras comunistas. Esa es la verdad. Entonces hay una corresponsabilidad no solo interna, sino externa, de quienes toleraron que hoy viaja extraditado, que nos ha llenado de vergüenza, que nos insultó como pueblo hondureño al usar la primera magistratura para hacer ese tipo de negocios. No llegó por obra de Dios, llegó por conspiraciones antidemocráticas, golpistas, que dieron fraudes electorales para evitar que llegara un cambio que al final fue inevitable y llegó Xiomara Castro. Y yo digo aquí paladinamente, así como Renato mencionó que yo no estoy vinculado y que mete las manos al fuego, vinculado a nada de narcotráfico, lo mismo pienso yo de quien dirige a nuestro país hoy. Es una dama de altos quilates morales, que eso es un gran cambio profundo, porque si desde arriba hacen esos negocios, imaginen lo que hacen de ahí para abajo. Por eso vimos los escándalos que vimos durante la administración del Partido Nacional de los últimos 12 años. Eso va cambiando. Y esto que ocurrió hoy, que manteniendo el debido proceso, respetándole los derechos a Juan Orlando, no, este gobierno y la actual autoridad del Ministerio de Seguridad y de la OAB y de todos los demás círculos de justicia no hicieron con Juan Orlando lo que Juan Orlando hizo con los Rosenthal, por ejemplo. Porque era ilegal, es indebido. Usted no le puede privar de las cosas a nadie mientras no sea vencido en juicio. Y yo comparto con lo que usted dijo. Juan Orlando está acusado, pero no ha sido sentenciado, va a un juicio. Ajá, allá tendrá que hacer sus pruebas y allá ver qué ocurre. Pero hay otro tema, Renato. ¿Y de aquí en adelante? Hacia ahí vamos. Y yo lo entiendo a usted como político. Y tenemos tiempo, tenemos una hora para explorar de aquí adelante. Las intervenciones de mi amigo. No, han sido cortas, han sido cortas. Estoy molestando a Henry. No, pero yo sí quiero decir algo. Él en esencia es un político. Es un político. Y yo no estoy con este programa hoy o preguntando como pregunto, reflexionando como reflexiono en función de acusar a determinado partido. No. Yo estoy hablando del Estado de Honduras, cuya institucionalidad fue cooptada por los narcos a través de los políticos. De eso estoy hablando. De acuerdo. Yo sé que Carlos Eduardo, como un dirigente, influyente dirigente de Libre, cuando le hablan del 2006, 2009 y le dicen que también ahí crecieron las trazas de narcoavionetas de Sur a Norteamérica, va a decir, no, pero no fueron tantas en comparación con el otro periodo. El hecho es que la institucionalidad de Honduras quien haya estado en la presidencia, desde hace tiempo comenzó a ser cooptada por los narcos a través de la corrupción de los políticos. Además, el narco de Honduras no tiene sus orígenes en el 2004, 2002. Eso tiene sus orígenes, yo no soy tan joven, tampoco tan viejo, para no recordar escenarios de los años 70 en Honduras. Ramón Mata. Y antes de Ramón Mata. Yo recuerdo el asesinato del matrimonio Ferrari, ¿se acuerdan? Correcto. Fue de las primeras cosas.
igual, somos generacionales. Fueron de las primeras cosas que uno dijo o uno reflexionaba, máxime los que pasábamos pegados a la radio escuchando noticieros o leyendo los dos periódicos, ya habían dos periódicos en ese momento, sobre los orígenes de la narcoactividad en Honduras. Usted comparte eso que dice Carlos Eduardo, y yo no me quiero meter a si los cachurecos han sido más liebres que los libres, ni nada de eso. No, estoy hablando de la institucionalidad de Honduras. En algún momento en estos últimos, ¿cuántos años? 2004 al 2022, 18, ¿hubo gobierno que trató realmente de combatir de frente la narcoactividad? No. Todos han permitido el trasiego de drogas. La droga pasa con el consentimiento, como lo dije, y hay veces que canso en decirlo, con el consentimiento gubernamental, no con el consentimiento de una persona, sino del contexto gubernamental y los que dirigen la institucionalidad. Entonces, sabemos que es difícil contrarrestar este mega delito, pero creo de que hoy es la oportunidad para la primera mujer que tenemos como presidente en Honduras, doña Xiomara, que se pongan las faldas o los vestidos como debe de ser y que elija las personas idóneas en las diferentes instituciones, que se olvide del sesgo político, porque vos gritaste más allá, viva Xiomara, viva acá. No, queremos construir la institucionalidad y creo que en Honduras hay, no me voy a incluir, hay buenos hondureños comprometidos, con convicción, con conocimiento, y creo que el periodo que se le está dando de 100 días es demasiado. El atleta que pierde su impulso en el primer segundo perdió la carrera. Entonces ya basta dando tiempo, nosotros tenemos que actuar como hondureños, fortalecer las instituciones con verdaderos profesionales que conozcan la materia. No pueden poner personas que van a ir a aprender, van a tardar mucho tiempo. Pero ese es otro tema, Henry. Ajá, pero dígame. Eso es otro tema. Tenemos que ir a la pausa primero y luego responder a esa pregunta que está en pantalla y responder a la pregunta que hizo Carlos Eduardo Hernández, Carlos Eduardo Reina. No, hombre. Carlos Eduardo Reina. No llevo el Hernández, ni por cerca. Y de aquí en adelante, ¿qué? Y uno debe reconocer que América Latina y su historia dice que hay políticos que quisieron ser presidentes para ser complacientes con los narcos. Pero también debemos decirlo, hay presidentes que se dieron cuenta hasta dónde el Estado estaba tan involucrado con los narcos que a algunos presidentes les ha resultado difícil combatirlo también. ¿Cómo no le va a resultar difícil a un presidente, a una presidenta? Si sabe que tienen narcos en la policía, si sabe que tienen narcos en las Fuerzas Armadas, si sabe que tiene jueces al servicio de los narcos, si sabe que tiene fiscales al servicio de los narcos, si sabe que tiene empresarios al servicio de los narcos, si sabe que tiene periodistas al servicio de los narcos, por muy presidente que sea, se pone nervioso. Tenemos que reconocer eso. Hay presidentes que quisieron serlo para ayudarle a los narcos y hacerse ricos con la narcoactividad. Y hay otros que no se daban cuenta hasta dónde la sociedad y sus instituciones estaban inmersas con los narcos. Ya estando en el poder, miraron que era un monstruo que hasta para un presidente, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas, se le hace difícil. Pero la cuestión está es que hemos analizado la línea del tiempo de esto de la narcoactividad. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos quedan con miedo aquí en el país por la extradición que supuestamente se va a producir hoy? Digo que supuestamente porque desde ayer andan con miquis y más miquis y no se va el hombre. Que a las 7 se iba, que luego a la 1, que se va, que no se va. Por eso digo la supuesta extradición de Joe. Pausa y volvemos. Nuevamente leemos el tema de esta mañana en Frente a Frente. Más allá del color de las calcetas con las que durmió Juan Orlando Hernández su última noche en Honduras, ¿quiénes deberían quedar preocupados en nuestro patio con su extradición a los Estados Unidos? Ya nos han llegado algunos comentarios a nuestras redes sociales.
nos dice Gustavo Ortega. Los que están preocupados es lo objetivo, decir periodistas, empresarios, banqueros, políticos, militares y policías de alto rango, religiosos, líderes, jueces, magistrados, exjueces, exfuncionarios, etc. Eduardo Ulloa. Juan Orlando Hernández, lea esos 2 libros en prisión. Tras los muros de Luis Beldi, historias desde la cárcel, Andrés Rabadán, en prisión tiempo será el que más tenga para leerlos. Ya en el ocaso de su vida podría escribir sus memorias y arrepentirse del gran daño que hizo a este noble y empobrecido país. Reina Moradel. Renato, invite personas apolíticas, si no la balanza se inclina y lo que queremos es equilibrio. El señor Reina dando pompas al actual gobierno, y es que no escucha que también los Zelayas están siendo salpicados con el narcotráfico. Parece que solo es cuestión de tiempo. Por favor, los mortales simples hondureños no somos tontos. Janet Pavón. Buen día, Renato. Sencillo. Mel y Pepe deberían de quedar preocupados porque también han sido mencionados. Por favor, los invitados que tiene deberían ser más objetivos. Principal es el señor Henry Osorto. Aquí hay de todos los partidos políticos infiltrados. En mi opinión personal, muchos políticos dejan mucho que desear. Ana María Matamoros. Cuidado, señor Osorto, con estas acusaciones. No generalice porque en la viña del Señor hay de todo y los que no participaron lo pueden demandar por hablar más de la cuenta. Seguimos con usted. ¿Lo pone nervioso esa advertencia de la señora? De la señora, por favor, de la señora. ¿El No, último mensaje? No, dígamelo. En ningún momento. Sin necesidad de salir en pantalla, dígamelo. Con le esas estoy diciendo acusaciones. el nombre de la que... Ah, ok. Ana María Matamoros. Ana María Matamoros. ¿Lo pone nervioso ese mensaje? No me pone nervioso porque cuando yo hablo tengo un fundamento, tengo un sustento y sé cómo demostrar todo. Entonces creo que me he quedado corto en muchos aspectos por cuestión de tiempo, cuestión de espacio, pero este es un tema tan amplio y tan grande la bandeja que muchos funcionarios políticos han estado involucrados directa e indirectamente en el narcotráfico. El tráfico de drogas en Honduras nació indiscutiblemente con los gobiernos militares. Solo recordemos capturas de uniformados fuera del país en esa época, porque los trapos sucios de las Fuerzas Armadas se lavaban y se siguen lavando en casa, al interior de la institución. Ya cuando las Fuerzas Armadas entregan el poder a los civiles, desde el Instituto Armado controlan y comprometen a los políticos en la narcoactividad, y estos últimos salieron más largos. En los últimos tiempos la narcoactividad se ha mantenido como negocio de políticos y militares. Y mientras estos últimos no sean requeridos por Estados Unidos, ese cáncer continuará provocando metástasis en nuestras Honduras. Solo una sugerencia, no comparemos esto con el cáncer. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas, familias de nosotros, de amigos que tienen cáncer. Tienen cáncer. Comparemos con cualquier cosa la narcoactividad, pero no con el cáncer, por el respeto a aquellos que lo padecen. Pero bueno, es el criterio del abogado Melvin López. Melvin López. Y hay otro televidente que me dice: primero con ese de los hondureños, ¿verdad? Ese pujidito matador de los hondureños. Dice, ¿y las extradiciones en qué periodo se empezaron a dar? ¿Y cuáles fueron las razones? ¿Y cuál era la meta u objetivo? Esas trazas no cuadran con las que una vez se presentaron en Televicentro. Creo que hay que revisarlas bien. ¿Y cómo está hoy? Aquí hay cosas que no cuadran. Y hay que tener cuidado con eso de andar metiendo las manos al juego por gentes. Sugerencia nada más. Yo le agradezco la sugerencia a la estimada persona que me escribe. Pero como él, como yo, Carlos Eduardo puede tener un montón de debilidades como ser humano. Como hijo, como nieto, como esposo, como papá. Como abuelo. Como abuelo, que no lo es todavía, que no lo es, que no lo es. Pero yo sí le dije y lo dije con mucha convicción. Y se lo dije con mucha convicción porque nunca estuve tan comprometido ideológica y políticamente con un presidente como Carlos Roberto Reina. Y con tanta esperanza de que llegara al poder, lo digo, sin pena, sin vergüenza,
en los 70 y los 80 que con el papá de él, con Jorge Arturo Reina. Entonces, cuando yo lo miro a él, les digo, puede tener cualquier debilidad, pero sé que no está vinculado con narcoactividad. Ahora, ¿quiénes deberían quedar nerviosos en este país? Supuestamente hoy que se extradita Juan Orlando Hernández. Bueno, creo que viendo la línea de tiempo, como usted dice, Renato, podemos ver los funcionarios que han estado en el primer anillo gubernamental, igualmente en los últimos 2 periodos de Juan Hernández, el gabinete que él conformó, principalmente el ministro de Defensa, el jefe de inteligencia del Estado, ministro de Seguridad, la junta de comandantes que él asignó exactamente en el corredor de la droga, tanto por el Atlántico como el Pacífico, incluyendo fuerzas navales, comandantes de Fuerza Aérea. Entonces, estos han sido colaboradores inmediatos para poder trasladar 500.000 kilos de cocaína que tienen certificado, documentado, ya la DEA para el juicio de la audiencia preliminar, que el día de hoy, si es llevado, va a ser el día de hoy. Y es aquí donde él tiene la oportunidad de declararse culpable de todos los cargos que se le están imputando, para que él pueda llegar a una negociación antes de ir ya a la siguiente audiencia. Entonces, estas personas están sumamente preocupados. Hay unos que tienen cantidades de dólares que no hayan dónde esconderlos, propiedades y todo. Entonces, porque nunca creyeron que este escenario se les iba a venir, que este día iba a llegar por parte de la justicia norteamericana, pero la justicia hondureña estamos esperando que salga a luz, empezar a asegurar bienes, porque los bienes que hay en el país hay que asegurarlos y que estos bienes regresen al pueblo, porque este ha sido dinero que le han saqueado a las instituciones y también producto de lo que es el narcotráfico. Pero los dólares que han venido de Estados Unidos producto del narcotráfico, de eso se encarga el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, de recuperar su dinero. Ellos ya saben exactamente qué propiedades hay, qué empresas hay, qué hoteles, qué haciendas, qué fincas y todo. Entonces, esperemos el desenlace, pero veo aquí que hay una parsimonia, una confabulación por parte de algunas autoridades que pueden ejercer ya su mandato porque están legalmente constituidas y tienen que ser acciones de inmediato en el aseguramiento, porque veo que aquí no se ha hecho nada. A Tony Hernández no se lo decomisó absolutamente nada. A Juan Hernández unos cuantos bienes. Este señor tiene capacidad para comprar Honduras 2 veces, pues. Entonces, busquemos dónde está el dinero, como dice una famosa frase. ¿Tiene total conocimiento de lo que está diciendo o es simplemente una expresión emotiva e irresponsable de que Jo tiene suficiente dinero para comprar todo el estado de Honduras? No es emotiva. Yo soy un policía, soy un investigador de años y cuando yo he dicho una cosa sé por qué la digo. Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque el Producto Interno Bruto de mi país en este momento es de aproximadamente 600.000 millones de lempiras. Es la riqueza que concentramos en el PIB. Cuando usted me dice que un hombre puede comprar el estado de Honduras. Saquemos la cuenta ahorita, Renato. Solo basados en el PIB, 600.000 millones. Ahí, 500.000 kilos de cocaína. Un kilo de cocaína vale $100.000 en Estados Unidos. Y la ganancia que da un kilo es el 50%, pagándole la mordida a todos los ministros, a los policías, a los funcionarios, a los fiscales, les cae el 50%. Usted multiplique solo lo que es la ganancia del narcotráfico y más el saqueo que hubo de las instituciones. Si este país lo dejaron en quiebra, pues aquí se robaron, si yo creo que no se robaron los edificios porque no se los pueden traspasar. Ok, entonces para usted solo esa primera línea de Juan Orlando Hernández, ministros de Defensa, ministros de Seguridad, es lo que deberían estar preocupados. Fuera de ellos, ¿no debería estar preocupado nadie? No, claro que sí, pero es que es la primera línea que tiene que iniciarte. Pero atrás de eso hay otra línea, segunda y tercera línea, de colaboradores que conspiraron para que la droga pudiera llegar a Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que está castigando aquí solamente es el paso de la droga de la frontera hacia el país del norte. No está castigando los muertos que hubieron en Honduras, los 70 y tantos mil muertos. Aquí el fiscal está de brazos cruzados. No puede abrir un expediente de tanto muerte. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que empezar a reconstruir el país, refundar el país, como dicen. Hay que refundarlo de esa manera.
pensé no hacer esta pregunta como las que he escuchado en los últimos días, porque aparte que trían, son tan obvias, que bueno, pero motivado por lo que está diciendo, tengo que hacer una excepción. ¿Usted cree que Joe va a hablar allá en el Distrito Sur? Le voy a dar la formación que él tiene. Usted le vio la postura en el momento que fue capturado. Él tiene convicción, tiene formación ideológica en el ámbito criminal que él se creció. No estamos hablando de un simple funcionario que lo metieron al negocio sucio y que no supo por qué se metió. Él viene de una escuela criminal. Introduce a la política con esa visión, con esa misión de ir contaminando la institucionalidad. ¿Y cuál era la finalidad? Ok. Entonces, dicho esto, él en primer lugar no se va a declarar culpable, pero el legajo de pruebas que hay, videos y todo, al final él va a salir condenado, pero lo que va a hablar él va a ser poco. Ya tenemos el ejemplo del hermano de Tony, ellos vienen con esa misma formación. Si él no se declara culpable, tampoco va a soltar la lengua, inculpando a otros de participar en el narco en Honduras. No hay necesidad que él lo diga, con la evidencia y la foto que salgan, un video va incriminándose a otros. Porque no solamente el testimonio de él solamente va a ser para confirmar lo que la DEA está presentando, o los investigadores o el fiscal. Porque el fiscal se hace rodear de sus investigadores, DEA, FBI, CIA. Entonces hay un cruce de información. Cuando hay un cruce de información, se ve que todo coincide, todo cuadra y todo se demuestra. Entonces es aquí donde ellos muestran y presentan eso ante el fiscal. Henry Osorto Canales, hace algunos minutos Carlos Eduardo Reina se preguntaba, y a partir del viaje de Joe, supuestamente en unas horas para los Estados Unidos, ¿qué viene para Honduras? ¿Qué hay que hacer en Honduras? ¿Eso fue lo que trató de transmitir? ¿Y pues quién va a quedar a cargo del cartel? Miren qué pregunta. Carteles, la dinámica de los carteles es esa. Cae una cabeza, aparece otra. Y el negocio del narcotráfico... Pues crecen mis expectativas, porque si Carlos Eduardo ya se imagina quién sustituirá o quién... No me lo imagino. Solo sospecho de qué partido es. Voy a la pausa. No crean ustedes que estos programas no lo dejan a uno reflexivo y pensativo. Claro que sí. Después de todas las cosas que uno lee que le envían. Pero hay varias cosas que han generado mucha polémica en el programa. ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué ha dicho Carlos Eduardo, por ejemplo? La gente tiene un debate en este momento porque recuerda aquel asunto de las trazas. Eso tiene a medio mundo debatiendo. Que las trazas se hicieron más gruesas cuando gobernó Mel Zelaya. Al revés. Crecieron después del golpe. Y eso nos lo presentó el Departamento de Estado. Pero Mel, comparado con los gobiernos anteriores, es obvio, si es lo que estamos hablando de la institucionalidad. Es que esto ha ido así. En ascenso. En cada gobierno ha ido en ascenso esto, claro. Pero no iba en ascenso directamente por línea presidencial o política. Iba en ascenso porque es un negocio muy lucrativo, que genera cualquier cantidad de dinero y que fácilmente es corrompible mucha gente. Pero cuando Carlos Eduardo, también han habido gobiernos tolerantes, muy permisivos con el narcotráfico. Pero, sí. ¿qué pasa cuál es el seguro que tiene una sociedad para poder vencer todos estos abates, Renato? Es la institucionalidad. Y cuando se quiebra la institucionalidad, pasó lo que pasó. Se quebró la institucionalidad en el 2009 y vino lo peor de lo peor para Honduras. Todavía hoy la narcodictadura se instaló en un día. Y nos va a tocar no sé cuánto tiempo librarnos de todo lo que ha quedado. En un día se instalaron. 28 de junio del 2009. De ahí vienen todos los problemas que hemos tenido. ¿Cuánto le va a tomar al gobierno de Xiomara Castro, a la administración del Partido Libre en alianza con el PSH, limpiar eso? Bueno, viene la MASI, la SISI. Esos son elementos básicos para la limpieza de nuestro sector de justicia, que sin él, ¿cómo se va a juzgar a narcotraficantes? Mira,
lo que decían, Tony Hernández no tenía ni siquiera un requerimiento por una esquela, nada. Y todo lo que sacó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que las cosas que había hecho. Les quiere decir que aquí no funcionan las cosas. Tiene un reto enorme la presidenta Castro. Tiene un reto enorme la presidenta Castro y todo el Estado de Honduras. Claro, tiene un reto enorme. Y hay algo que yo quiero... Tiene un reto enorme. Solo para que no se me escape, porque yo siempre lo recuerdo. ¿Qué es eso que solo están pidiendo CICIG para año y medio? ¿Qué es eso que solo están pidiendo Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad para año y medio? Hay malestar en los organismos internacionales. Hay más de alguna queja del Departamento de Estado, de la ONU. ¿Qué es eso que están pidiendo CICIG solo para un tiempo tan corto? Y una CICIG light como la que Bukele instaló en El Salvador. ¿Qué es eso? Ustedes no deberían tener miedo. Ustedes cuestionaron la corrupción. Por lo tanto, deben ser abanderados y deben ser aguerridos, guerreros contra la corrupción. ¿Qué es eso de una CICIG light? No cabe pensar que en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro están pensando en una CICIG por un poquito de tiempo y una CICIG al estilo Bukele, que la controle totalmente. No, hay que darle alas a esa CICIG para que venga a limpiar a todos por igual si han cometido ilícitos. Pero volvamos a la temática. ¿Qué viene para Honduras a partir de la supuesta extradición de Jo? Y cuando digo supuesta es porque la policía nos dice que a tal hora, que tal día, después que cambia de hora, que se arruinó el avión de la DEA, que reagendó el vuelo la DEA. Entonces yo me quedo mejor con supuesto para si no se va hoy a la 1 de la tarde. ¿Qué viene ahora para el país, Carlos Eduardo? El rescate de nuestra nacionalidad, de nuestra institucionalidad, de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Son pilares fundamentales que debe fundamentar, valga la redundancia, el gobierno actual, que no hablo en nombre de él porque no soy funcionario público, pero que desde mi óptica de militante del LIBER considero que está actuando en esa dirección. Apenas lleva 83 días, cumplió ayer el gobierno de Xiomara. 4.500 gobernó Juan Orlando. Hay que ser un poco pacientes. La CICIG, por definición, son de carácter temporal las misiones. Pero no me venga con año y medio. No. Con año y medio. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que hay que esperar que Xiomara firme el convenio. Y ya vamos a ver cómo va a quedar. Mire, Xiomara es una mujer realmente decidida a cambiar todo lo que... Carlos Eduardo, no tengo por qué dudarlo. Sí. No tengo por qué dudarlo. Yo soy uno de los hondureños que quiero el éxito de su gobierno porque es el éxito de todos nosotros ante una situación de una Honduras hundida. Yo quiero el éxito de ella, pero igual hay que hacerla recapacitar porque parece que el gobierno no solo es ella, como así es. Hay otros que también tienen otros intereses. Y sí tengo conocimiento de que andan ahí con la onda de que solo venga por año y medio la CICIG y una CICIG light. No, ese no fue el compromiso de ella. Yo creo que ella tiene que amarrarse los pantalones y demostrar que ella es la que está gobernando el país contra los intereses de gente que ella quiere. Así de simple. ¿Qué viene para Honduras entonces? Bueno, viene justicia ausente. Debemos profundizar la democracia para que también podamos los hondureños tener la certeza de que quienes son electos por su voluntad y no por el dinero que, por ejemplo, mandaba el Chapo Guzmán para que que hoy se va pudiera ganar elecciones primarias, pudiera imponerse de diputado, pudiera comprar diputados del Congreso Nacional para ser presidente de este poder. Todo eso debemos combatirlo estoicamente. Y esa no es una lucha de un color político, es la lucha de la moral y la ética que necesita un país para poder construir una sociedad próspera económicamente, para que nuestros hondureños dejen de perder las oportunidades de trabajo porque se las roban con programas gubernamentales que nunca llegan a resolver la pobreza, sino que utilizan la misma pobreza para mantener el clientelismo político. Esa forma de actuar, ese cachurequismo debe de ser sacado y fue sacado por el pueblo hondureño masivamente con 1.750.000 votos. Y no tengo duda que usted verá en 4 años, verá ya se nota la diferencia,
Pero es muy temprano, 83 días de gobierno, con todos los problemas que hay. No hubo transición, dejaron un presupuesto amarrado, solo en salud dejaron 15.000, 16.000 personas que a última hora nombraron, sin ningún respeto para la voluntad del pueblo que había elegido otro partido para gobernar. Dejaron amarrados, se pagaron, óiganme bien, insólito, increíble y vergonzoso que se pagaron prestaciones los funcionarios de rango ministerial. Eso no existe, Renato, eso es prohibido. Y eso ocurrió hace 2 meses, en el gobierno que se acaba de ir. Sí. Dejaron un presupuesto amarrado, lo reformulamos y le dimos un tono distinto, que eso es algo que viene. Viene la inversión social. La inversión para el pueblo hondureño, no para que haya fuerzas armadas apaleando hondureños, sino para que podamos volver a la escuela, podamos tener acceso a una salud de mayor calidad y podamos invertir en las oportunidades de trabajo, que para eso se ocupan 2 cosas. Una nueva ley, yo quisiera proponer hoy, aquí debemos pensar como país en una nueva ley de inversiones, para que podamos abrir el país a las inversiones, cuidando siempre el interés nacional. Eso es lo que ha estado ausente en la toma de poder en los últimos años. Y lo segundo, una nueva forma de organización del trabajo. Yo veo con preocupación y me solidarizo profundamente con mis compañeros de Libre que anduvieron tanto tiempo luchando en la calle y que aspiran a algo que es un derecho universal, una plaza de trabajo. El Estado no puede resolverle a todos, definitivamente, pero desde el Estado se pueden crear condiciones para generar un nuevo mecanismo que sea a través del cooperativismo, donde podamos hacer productivos a sectores que hoy están desempleados. Porque creer que van a meter 500.000 militantes de Libre, es difícil. No se puede, entonces va a ser un Estado que no va a funcionar. Pero si desde el Estado se generan políticas públicas con apoyo financiero, con apoyo técnico, donde empecemos a organizar a todos los hondureños, no estoy hablando solo los de Libre, a todos los hondureños en cooperativas para distintas cosas. El cooperativismo es un modelo económico que desarrolla y que tiene una ventaja, que no solamente garantiza un ingreso a través de un salario, sino que usted es dueño, codueño de un negocio que hace con sus vecinos o con su gremio. Nos desviamos un poquito del tema, pero es de interés lo que está diciendo. ¿Qué viene? Es lo que está diciendo Carlos Eduardo Reina. Coincido con él en algunas cosas. Sí heredaron un país con dificultades. Yo soy de los que creo que sí hay que darle tiempo a la gobernante y a su equipo para que fluyan y establezcan políticas que nos saquen de esta situación compleja. Hay otras cosas que me deprimen un poquito. Me parece que ha habido mucha improvisación en el nombramiento de funcionarios públicos. Me da la impresión que algunos dijeron, no acepto porque mire, y agarraron allá a alguien y lo pusieron en tal lugar. Me parece que ha habido mucha improvisación, demasiada improvisación en el nombramiento de funcionarios públicos. Pero fuera de ello, uno siempre tiene la esperanza, indistintamente, de que pertenezca al partido que nos gobierna, a Libertad y Refundación. Uno tiene la esperanza por el futuro de Honduras, que la señora Xiomara Castro, presidenta del país, tenga éxito en su gestión de estos 4 años. Yo se lo digo con toda sinceridad. Yo abogo por el éxito de ella, por el éxito del gobierno, porque es el éxito de Honduras. Claro que sí, pero no deja de preocuparme la improvisación en el nombramiento de funcionarios, no deja de preocuparme eso que en enero, febrero estábamos en bancarrota y después le subimos en la reformulación 50.000 millones al presupuesto. No me deja de preocupar que estemos haciendo uso de las reservas internacionales para financiar esto. Un amigo me decía, Renato, mira el día que te lo digo, en 6 meses se han comido todas las reservas internacionales. Cuidado, cuidado. No hagan política con irresponsabilidad. Las reservas internacionales son nuestra garantía de tener dólares, divisas para importar medicamentos, para importar combustibles, para importar lo que no producimos aquí. Cuidado, no jueguen a la política de decir hay que invertir socialmente comiéndose las reservas internacionales. Sería un acto irresponsable si siguen haciendo uso de las reservas internacionales para financiar presupuesto. Hay que crear condiciones para generar riqueza. Y estamos aquí dispuestos a luchar desde estas trincheras con la presidenta Castro
sin dejar de ser lo que somos, periodistas. Pero fuera de esas cosas, yo digo que no tienen ni los 100 días. Que hay algunas cosas que a uno no le gustan, pero que tiene todo el derecho a que se le dé más tiempo y a que tengamos más paciencia con su gestión en la administración pública. En eso estoy de acuerdo. Ahora, Henry Osorto, ¿tira para usted buena pinta el gobierno de Xiomara Castro? Como usted dice, es que es muy prematuro. No diga como usted dice, diga lo que usted quiere decir. Como es prematuro, pero hasta el momento vemos mucha improvisación, es normal, no es fácil tomar la rienda de un país en bancarrota que estar en bonanza, entonces démosle ese beneficio, esperemos estos 100 días y poder apoyar desde nuestra trinchera a la gestión de la presidenta Xiomara, porque sé que vamos a salir de este narcoestado, de este país más violento, de esta gama de funcionarios políticos corruptos que aún pertenecen a organizaciones criminales. Eso tenemos que irlo subsanando sobre la marcha, eliminándolos de la competencia de administración que tienen en algunos puestos. Entonces no es fácil para ella tiene que hacerse rodear de un grupo de especialistas para que le den insumos, porque si ella no tiene información, va a andar, como dicen, el que no tiene oídos y no tiene información, anda caminando a ciegas. Entonces, y sé que la esperanza que tenemos es de que sea un buen gobierno, que cumpla con la idoneidad, cumpla con la integridad, porque un funcionario que es idóneo, que es íntegro en el sentido del manejo de los fondos públicos, pues es un buen funcionario y que se desmarque de todos los narcos, lavadores de activos, porque creo que Henry, hasta este ¿tendrá obstáculos en el camino Xiomara Castro, presidenta de Honduras? ¿Tendrá obstáculos en el camino para desmarcarse de los narcos en Honduras? Hay obstáculos, pero ¿En también, su propio gobierno tendrá obstáculos para desmarcarse de los narcos? Claro que sí, porque el 70% de la gobernabilidad está manejado por el crimen organizado estatalmente, hablando. Entonces es difícil, pero creo que sí hay la capacidad, hay la fuerza y hay la voluntad, pero ella sola no lo va a hacer. ¿Está libre de narcos? Nosotros somos producto de una sociedad y el gen es un gen criminal que nos embarga a todos. ¿Está libre de narcos? No está libre. Ningún partido político está libre de la corrupción ni del narcotráfico, porque esto es una corrupción. Entonces hay que ser muy claro, sencillo y decir las cosas como son. Aquí no se trata de manchar el nombre de nadie, ni tampoco lo estoy diciendo en una forma generalizada, pero al final ahí van a ir saliendo los que han estado vinculados en este delito, magno delito del narcotráfico. Entonces, esto es normal, ¿verdad? Entonces, si los dedos de la mano no son iguales y son de la misma mano, entonces desde aquí nosotros tenemos que, pero esto no debe ser la excepción. Nosotros debemos de trabajar en poder hacer una buena gestión, ayudarle a la señora presidenta. Carlos Eduardo Reina, después la pausa comercial. Yo creo que en todos los sectores de la sociedad se ha infiltrado dinero del narcotráfico. Desde los más importantes bancos hasta pulperías han recibido dinero del narcotráfico porque se vuelve una actividad económica que riega también un poco de dinero en la población. Ese es parte de otro problema. Pero cuando hablamos de la conducta de partidos, yo no quiero aquí decir que Libre está lleno de santos ni que todos serán luego canonizados. No es así. Pero una cosa es que en un partido o simpatizantes de un partido tengan esas cercanías y otra cosa es que la regla de cómo se manejan las cosas en el partido y se financian sea esa. Y esa es la inmensa diferencia entre Libre y el Partido Nacional. Libre no es financiado como partido por narcotráfico, el Partido Nacional sí. Y por eso va hoy Juan Orlando para allá. Va a dar cuentas de los millones que recibió del Chapo Guzmán para campaña política de su partido y para hacer fraude.
Yo no acepto que a Libre se le ponga en esa categoría. Repito, hay de todo en la viña del Señor, como dijo una persona que escribió ahí. Pero eso es distinto a que la lógica institucional sea igual a la del Partido Nacional. Pero es que nadie ha dicho eso. No, de acuerdo. Nadie pero ha lo dicho eso. aclaro. ¿Por qué lo aclaro? Porque han intentado desde hace mucho tiempo. Aquel que está hundido en el estiércol de la corrupción y el narcotráfico, ese partido ha intentado de equiparar al otro. A decir, no, y todos somos iguales. No es cierto, no todos somos iguales. No tenemos nada que ver con lo que ellos han hecho. Y lo digo yo personalmente. Y también aseguro que mi partido, su espíritu, su vocación democrática, sus sueños, no son los mismos. Es decir, para usted, los partidos hondureños, algunos tienen menos narcos que otros. Es que la sociedad es narcotráfico. Ok, ahí está. La sociedad es narcotráfico. Los partidos Pero son el una reflejo cosa de la es que sociedad. el partido, sus líneas, sus lineamientos sean por intereses del narcotráfico, y otra es que en un partido haya alguien que haya hecho algunas cosas. Eso es inevitable y además es incontrolable. Y es ahí donde yo hago la gran diferenciación de lo que es el Partido Nacional y Libre. Y entonces ellos muy cómodamente pasan diciendo, el que sigue es Mel, el que sigue es Mel. Tienen 15 años de estar diciendo eso. Ajá, ¿y a quiénes se han llevado? Objetivamente, ¿quiénes son los que están extraditados en Estados Unidos? ¿Quién va hoy para allá? ¿Quién se fue antes que él? Todo eso da una tendencia clara y objetiva de quienes sí han estado en esa línea en los últimos 12 años. Yo lamento tener que entrar en estos temas, no es tampoco un tema del que yo manejo con gran sapiencia, porque no he estado involucrado en temas policíacos ni investigativos, pero tenemos también la capacidad de hacer razonamientos en base a la lógica. Y era importante que los hiciera, ¿sabe por qué? Así es. Porque hoy es un día histórico. Sí. Primer presidente de Honduras que no es juzgado aquí, sino que nos lo han llamado de manera forzada para que vaya a rendir cuentas a otro país. Y nunca un presidente de Honduras había tenido las dificultades con la justicia como las del expresidente Hernández. Cerquita de nosotros tuvieron problemas expresidentes de El Salvador, expresidentes de Guatemala y de Costa Rica también. Y aquí Suramérica, no habíamos visto todavía que esa figura fuera perseguida por la justicia. Lamentablemente no fue perseguida por la justicia nuestra, sino que por la de otro país. Y ese es el gran objetivo. Así es. Que tengamos una justicia que funcione. Entonces, por eso es un día histórico. Por eso es un día histórico. Y él está aquí porque parte de la desgracia de este país con el narcotráfico tiene corresponsabilidad. Tiene corresponsabilidad la élite política. Y entonces, ¿cómo no le vamos a preguntar a un político sobre algo que es obvio para todos? Ellos son los principales, los políticos. Para él, los políticos son las principales correas para que el país se haya desgraciado en sus instituciones. Pero no todos. Pero los que Claro, han estado en poder de decisión. Claro, tenemos que ser claros en eso. No todos los militares fueron cómplices de los narcos, no todos los policías han sido cómplices de los narcos, eso está claro. No todos los fiscales, no todos los jueces, eso está claro. Pero que la élite política, cuando yo digo élite, desgraciadamente la gente dice, todos saben el costal. Claro que hay excepciones. Han sido las correas que han desgraciado este país para que sus instituciones cayeron en las manos del crimen organizado. Pausa, ya volvemos en la recta final. Miren, al programa fue invitado un dirigente nacionalista. Fue invitado Jesús Mejía. Y Jesús nos confirmó a las 11 de la mañana de ayer. A las 8 de la noche 9 llamó a nuestro productor y le dijo, discúlpenme, no puedo llegar porque el partido ha definido esto. Bueno, para todos los nacionalistas que se están preguntando aquí que por qué no hay un nacionalista aquí. Y esos mismos nacionalistas han enviado algunos recortes, como los siguientes. Jefe del Comando Sur evalúa logros de operación contra crimen organizado en Honduras. Bueno, para que lo tengan de ejemplo todos en Honduras.
para que lo tengan de ejemplo todos en Honduras, todos los políticos en Honduras. No, todavía no he pedido eso. Sigamos con el que está arriba. Estados Unidos, como bien dicen, no tiene amigos, tiene aliados. Y solo intereses. Y solo intereses. Allá de los que creen que pueden hacer cualquier cosa y que porque le están sirviendo a Estados Unidos los va a proteger. Miren el caso del expresidente Hernández. Jefe del Comando Sur evalúa logros de operación contra crimen organizado en Honduras. Esto fue hace poco. ¿Quién diría que meses después se están llevando al presidente o expresidente? Otra. Comando Sur de Estados Unidos destaca lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras. Y aparece el mero del Comando Sur con el expresidente de Honduras. Eso fue hace poco. Y miren en qué avión va hoy el expresidente de Honduras. Para que se den cuenta. Así son los gringos. Tienen aliados, tienen intereses, pero no amigos. Pero es que además, ellos luchan contra el narcotráfico, contra la importación de drogas, aunque no puedan combatir el consumo allá, ¿verdad? Pero su lucha es para que no llegue cocaína allá. Y si miran que alguien aquí se está aprovechando del poder, y son peor de fuertes y rigurosos, cuando alguien se aprovecha del poder de un Estado y que ha sido electo por un pueblo en democracia para meterle droga, son más rigurosos todavía. Los narcos son electos. Y sí, y me siguen enviando aquí algunos. Disminuyen trazas de vuelos irregulares durante el primer trimestre. No, esa pregunta no, porque la pregunta dicen que Mel, y yo ya les he dicho a mis compañeros, ya eso de que dicen cosas, no preguntemos cosas que dicen, no. Si nos consta y tenemos documentos, preguntemos. Pero eso, dicen que Mel recibió. Se mira como chisme. Y a un periodista y a una empresa no le conviene ese tipo de periodismo. Dicen que fulano recibió tanto. No, aquí es con papeles. Usted recibió tanto. Y ahí sí. Carlos Eduardo.